El próximo 6 de octubre, el hombre nuevo, dispuesto a respetar la opinión ajena y a defender su propia opinión, tiene una cita en la calle. En este país hay muchos españoles dispuestos a respetar la opinión ajena y a defender su propio derecho a la opinión. De españoles que confían en los demás porque tienen confianza en sí mismos y que no ven en el futuro más problema que la necesidad de construirlo. En el otoño de 1976, en España se habla, sobre todo, de política. La libertad de opinión y de expresión, vieja reivindicación de la oposición democrática, se empieza a practicar poco a poco, a cara descubierta, en las calles de una España que todavía se rige por las antiguas leyes del régimen de Franco. En esa España predemocrática, donde la realidad contradice todos los días a la norma, la prensa continúa jugando un papel esencial en la formación de la opinión pública ciudadana. 5 meses después de la aparición de los diarios Avui y El País, salen a la calle una revista semanal, Opinión, y un diario de información general, Diario 16, que apoya su lanzamiento con una canción que hace furor, más que por la música, por la letra. Cuando lanzamos, en ese momento que lanzamos Diario 16, pues nos prohibieron Libertad Sin Ira en las radios del país. Es decir, las reglas seguían funcionando, entonces, seguían las reglas y seguían las gentes. Es decir, fueron unos momentos... Hombre, ya nosotros dimos ya pasos de gigante casi, ¿no? En vez de ir de puntillas empezamos a andar deprisa. El 11 de septiembre, y por primera vez en 40 años, se ha celebrado legalmente en Cataluña la Diada, el Día Nacional Catalán. La Diada conmemora la pérdida del régimen autonómico y de las instituciones políticas tradicionales de Cataluña en el siglo XVIII, y es, para los catalanes, el símbolo de la defensa de una Cataluña con su propia personalidad política y jurídica. Durante el régimen de Franco, la Diada fue rigurosamente prohibida. Y ahora, en septiembre de 1976, después de un largo proceso de negociación y de pactos, la Diada se celebra con la autorización del gobierno, sin ningún incidente ni enfrentamiento violento y con unos discursos notablemente moderados desde la tribuna de oradores. Catalunya som tots! Som tots els que hi viuen i treballen i que lluitant per la llibertat de Catalunya lluiten també per la seva llibertat. La celebración de la Diada resuelve de una vez para siempre la reivindicación de la manifestación nacionalista en Cataluña y se convierte además para el gobierno Suárez en una prueba de su voluntad democratizadora.
Otra cosa es, una vez más, el panorama político en el País Vasco. Allí, hasta el momento, la política de negociación entre el gobierno y las fuerzas nacionalistas es sencillamente inexistente. Incluso la ikurriña, la enseña nacionalista vasca, continúa prohibida por el gobierno en el otoño de 1976. Como contraste, la bandera nacionalista catalana, la señera, se exhibe pública y libremente desde 1975, aún antes de la muerte de Franco. La propia Guardia Civil recuerda al gobierno en un informe oficial que numerosos miembros de las fuerzas de orden público han muerto ya al intentar retirar la bandera vasca, convertida muchas veces por los terroristas en una trampa mortal. La Guardia Civil en su informe pide al gobierno que la ikurriña sea legalizada y deje de una vez de constituir un problema de orden público. La violencia y la crispación continúan dominando la vida diaria de un País Vasco profundamente condicionado por la existencia del terrorismo de ETA. Pero a comienzos de ese otoño, en el seno de la organización terrorista ETA político-militar, se pone en marcha un proyecto para separar la lucha política de la lucha armada. Según esta idea, debería ser un partido político propio y no el grupo armado el que dirija la futura acción nacionalista. En la séptima asamblea se aprueba y se decide la creación de un nuevo partido político, es decir, que fuera la vanguardia de lucha de masas en la democracia burguesa. El iniciador de este proyecto es el dirigente etarra Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, defensor de una línea más moderada de actuación en el País Vasco. Pero ese mismo verano, Pertur es secuestrado y asesinado. Lo asesinan sus propios compañeros de la línea dura de ETA, los que solo admiten la violencia como lenguaje, los que van a incrementar sus acciones terroristas a medida que avance en España la democracia. Quiero decir que los que estamos aquí creemos en la democracia, pero creemos en la democracia con liderazgo. Creemos en la democracia con ley, no en la democracia libertaria. Creemos en la democracia, creemos en la democracia con orden. Y creemos en la democracia, en definitiva, con autoridad. Los sectores políticos que desde la derecha y el centro están dispuestos a colaborar con la reforma se organizan sin pérdida de tiempo para estar en condiciones de participar en las elecciones prometidas por el gobierno Suárez. Uno de los primeros en tomar la salida es Manuel Fraga. A finales de octubre pone en marcha y presenta en público Alianza Popular, una confederación de pequeños partidos de derechas en la que están presentes 6 exministros de Franco y que cuenta además en sus filas con más de 180 procuradores de las Cortes franquistas todavía vigentes. Alianza Popular pretende recoger el apoyo de lo que cree que es todavía una corriente mayoritaria, la de los ciudadanos que han estado conformes con el franquismo, pero que están dispuestos ahora a aceptar una reforma moderada, lo que entonces se llamó el franquismo sociológico. Creo sinceramente que podemos decir que al plantear una acción que tiende a que una gran parte de las fuerzas de centro y conservadoras del país puedan formar un grupo ampliamente abierto y que acepta las reglas de juego democráticas del sufragio, pues lleva muchas fuerzas ahí que podrían, si no, tener la tentación en un momento de instabilidad de buscar su inspiración o sus métodos en acciones de extrema derecha. Alianza Popular se opone rotundamente a la idea de legalizar en el futuro no solo a los separatistas y a los terroristas, sino también a los comunistas. A mediados de noviembre hace su presentación pública el Partido Popular, que se propone integrar a grupos democristianos, liberales, socialdemócratas e independientes. Es, en el abanico político español, una derecha liberal que aspira a ocupar un espacio de centro. El Partido Popular considera que la legalización del Partido Comunista es necesaria para que la reforma democrática sea una auténtica reforma. El bloque más amplio de la oposición sigue siendo Coordinación Democrática, la llamada Plata Junta. A ella pertenecen los distintos partidos comunistas y socialistas, ilegales por entonces, y una multiplicidad de grupos de muy distintos signos políticos.
A finales de octubre suman sus fuerzas la Platajunta y la mayoría de las plataformas políticas regionales. Se constituye entonces un organismo heterogéneo de muy amplio espectro que recibe el nombre oficial de Plataforma de Organismos Democráticos, POD. La Plataforma de Organismos Democráticos se mueve todavía en el rechazo público a la vía de la reforma y sigue exigiendo públicamente la ruptura, pero ya no de una manera inflexible. La mayoría de las fuerzas políticas que componen el organismo unitario de la oposición están ya en la práctica dispuestas a negociar con Suárez los términos de su propuesta. Se busca la ruptura, pero también el pacto. Para llegar a una ruptura pactada, que parece ser la forma más conciliatoria pues, de la oposición, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el gobierno? Pues yo creo que hay que pensar que el tránsito a la democracia solo se puede realizar a través de una negociación de carácter muy amplio. En esa negociación, a mi juicio, tienen que estar incluidas todas las fuerzas que componen el espectro democrático, lo cual no quiere decir que tengan que estar todas en la misma mesa. Y tiene unos requisitos mínimos, que son el de las libertades políticas básicas para todos. El final de ese proceso, según nosotros, debería ser la apertura de un proceso constituyente. Según el gobierno, parece que lo que pretenden es la reforma de las leyes vigentes. Creo que ahí está el nudo gordiano de la cuestión. El último intento importante que hace la oposición de izquierdas por arrebatar la iniciativa política al gobierno Suárez tiene lugar el 12 de noviembre. Ese día se convoca en toda España una huelga general. La convocatoria es obra de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, COS, que aglutina a todas las organizaciones sindicales de la oposición, pero es obra fundamentalmente de comisiones obreras, respaldadas por el Partido Comunista. La huelga se organiza sobre reivindicaciones económicas, pero su razón de ser es política. En el esfuerzo de los comunistas para impedir que se les deje fuera de la legalidad durante la transición, juega un papel fundamental la exhibición de su fuerza en la calle. En aquel momento el partido era realmente una fuerza, comisiones obreras también, y comisiones obreras estaba dirigida fundamentalmente por comunistas, y lo que queríamos era decirles, bueno, estamos pidiendo esto, pero no lo pedimos como una limosna, lo pedimos como un derecho y porque tenemos fuerza en definitiva para imponerlo. Esa era la actitud que teníamos entonces. Solo faltan 4 días para que las Cortes franquistas se pronuncien sobre el proyecto de reforma política que pretende llevar a cabo el presidente Suárez. En esas circunstancias, la convocatoria de una huelga general es vivida desde el gobierno como un reto político de la máxima importancia. Nosotros nos planteamos, y yo en concreto me planteé el ganar, y ganar por goleada desde el gobierno, aquel pulso que nos hacía la Coordinadora de Organizaciones Sindicales. ¿Por qué? Porque aquella sociedad a la que íbamos a llamar un mes más tarde, 15 de diciembre, a las urnas para refrendar nuestro proyecto de reforma política, lo hubiera refrendado de forma menos entusiasta un proyecto que procede de un gobierno que no tiene la capacidad de ofrecer a los españoles libertad, pero también seguridad. En aquellos momentos, el gobierno de Adolfo Suárez carece de la legitimidad popular que otorgan los votos en unas elecciones democráticas, pero carece también del respaldo político del sistema franquista. En esas condiciones, una derrota abierta en la calle frente a la oposición de izquierdas podría llegar a debilitar grandemente su capacidad de maniobra política. Por eso, y durante los 15 días anteriores al 12 de noviembre, una comisión especial creada por el ministro de Gobernación se dedica en exclusiva a intentar neutralizar este desafío de la oposición. Lo cierto es que nos cuidamos de todo, o de casi todo, si no se quiere ser soberbio. Nos cuidamos
de los abastecimientos y de los mercados. Nos cuidamos de los servicios públicos, de los correos, de las telecomunicaciones, de los ferrocarriles, del metro, de todo. Nos cuidamos de que aquel fuera un día de paz y tranquilidad. La huelga general fracasa en sus objetivos esenciales. La convocatoria tiene un cierto éxito tan solo en los cinturones industriales de las grandes ciudades, especialmente Madrid. Pero el país funciona ese día con total normalidad. El Ministerio de la Gobernación quiere hacer constar que sobre una población activa de casi 13,5 millones de hombres y sobre una población asalariada de casi 8 millones, los obreros que han participado en la jornada de huelga han sido exactamente 484.733. Bueno, es que yo no sé, quizá el gobierno esperaba que esa iba a ser una huelga revolucionaria y que le íbamos a derribar, ¿no? Pero la verdad es que esa huelga fue importante, fue un acontecimiento importante y sin duda contribuyó a romper resistencias y sobre todo a convencer a los reformistas del régimen de que había que entenderse con la oposición. Soy de los que creo que pusieron toda la carne en el asador. Lo cierto es que le salió mal. La verdad es que le salió mal y le salió bien, porque por haberle salido mal seguimos avanzando en un proceso en el cual ellos también serían extraordinariamente beneficiados. ...16 de noviembre... Suárez se enfrenta a la prueba definitiva para su proyecto reformista. Ese día se reúne el Pleno de las Cortes franquistas para discutir y votar el proyecto de ley para la reforma política que presenta el gobierno. De lo que suceda en las Cortes depende no tanto el que la transición a la democracia se realice como está previsto, sino, sobre todo, el que se realice en paz. La operación reforma ha sido meticulosamente planeada por el gobierno, por el presidente de las Cortes y por el rey, y ejecutada después con toda precisión. Cuando comienza el Pleno de las Cortes, Adolfo Suárez y sus ministros llevan ya más de un mes empeñados en una tarea singular, la de ponerse en contacto personalmente con todos los procuradores en Cortes para intentar convencerles uno a uno de que voten a favor de la ley. Nos repartimos entre todos los miembros del gobierno los distintos procuradores en Cortes que iban a decidir sobre la ley de reforma política, sobre todo entre los ministros políticos. Y empezó una actividad febril de 24 horas de una convicción personal individualizada a todos y cada uno de los procuradores en Cortes, con una idea, y es que bastante desgracia era que un régimen político naciera de una guerra civil para que también tuviera que terminar con otra guerra civil. A mí me tocaron 60 procuradores. Se les explicó uno por uno las razones de la reforma, la necesidad de un régimen de convivencia entre todos los españoles, los deseos del rey, su propio futuro político. Muchos de ellos podían continuar siendo en el futuro hombres importantes en la vida política española, otros quizá no, y lo sabían. Se utilizaron todo tipo de argumentos. En general, los procuradores fueron comprensivos. Yo creo que ellos eran conscientes de la falta de prestigio y de poder real que tenía la propia clase política de aquel régimen, y bastante tiempo antes nosotros estábamos seguros de ganar la votación. El proyecto para la reforma que se somete a discusión proclama la democracia basada en la ley a la que se considera como expresión de la voluntad soberana del pueblo, y establece el sufragio universal como vía para elegir a las futuras Cortes. La ley establece el procedimiento que hay que seguir para ponerla en práctica. Tiene que ser sometida primero a votación ante el Pleno de las actuales Cortes, y, si es aprobada, ha de ser sometida después a la aprobación de los españoles en referéndum.
La ley reserva una última carta al rey. Le faculta para dirigirse directamente al pueblo y someterle una opción política de interés nacional. Los resultados de esa decisión del pueblo, consultado por el rey, se impondrían a todos los órganos del Estado. Esta es, en cierto modo, una medida de seguridad por si la reforma no superara el escollo de las Cortes. Finalmente, se dice que esta ley tiene el rango de ley fundamental. Y eso significa, aunque la ley por precaución no lo diga, que con su aprobación van a quedar automáticamente derogados los principios esenciales de la legislación franquista. Se abre la sesión. El proyecto de ley es defendido a petición propia por Miguel Primo de Rivera, un reformista con una acreditada trayectoria dentro del franquismo. Yo lo pido por varias razones. La primera es para que no creyeran que yo en la ponencia estaba como un mandado, o sea, es decir, porque como se llama Primo de Rivera, pues para que a los ortodoxos o a los más antiguos pues piensen, decir, aquí lo ponemos de repente y parece ser que esto va a parar algún golpe. En segundo lugar, no solamente para no estar allí de payaso o de pantalla, porque yo era un convencido desde que entré en la vida pública de que mi único fin es el día de la muerte de Franco entrar en otro proceso político, pues yo también tenía la ilusión de presentarle al pueblo español lo que era el paso de un nuevo futuro político que se presentaba a España. Por la ponencia tiene la palabra don Miguel Primo de Rivera. Bien saben sus señorías que la irrepetible autoridad política de Francisco Franco, al que desde aquí proclamo mi lealtad sin renunciar a mi devoción personal por él, a cuya sombra crecí y viví en paz, lo mismo que tampoco renuncio a mi condición josantoniana, es indiscutible que hay que sustituirla por otra autoridad política. Y no precisamente por el que cada uno egoístamente ahora quiera esgrimir, sea la que sea, venga de donde venga, la pongo en duda. Quiero que el pueblo español me lo diga. Es precisamente ahora la hora de la consulta. Los representantes del búnker no se llaman a engaño y explican con crudeza a la Cámara que esa ley, que se presenta como una reforma de la legalidad vigente, equivale a romper todas las amarras con el régimen del 18 de julio. No solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende, la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal, la liquidación de la obra de Franco, aunque los medios para lograrlo sean distintos. ¡Qué tormenta ideológica! ¡Qué revolución solapada! ¿O qué golpe de Estado se ha producido para que un año después de que las instituciones políticas españolas, en conjunción plena de voluntades, entronizaran la continuidad, estemos asistiendo a sus funerales con el corpore insepulto del régimen entre los cirios de este proyecto de ley? Todo estaba atado y bien atado, atado con nudo insalvable para esa misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante 40 años el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y del progreso de España, alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco. Pero no estaba atado, ni podía estarlo para los de dentro, para los de casa, para los de los juramentos y los compromisos, y ellos sabrán con qué legitimidad, simplemente, impunemente, han desatado el nudo. Los de casa, los de dentro, a los que cita el procurador, son los reformistas del régimen. Son todos aquellos que en estos instantes respaldan desde dentro del sistema el proyecto de reforma. Piense vuestra señoría como quiera, pero no trate de demostrarnos que para ser leales a Franco haya que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España, en el que Franco tanto confió, el que decida su propio destino. Quienes hemos dictaminado este proyecto de ley, no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el régimen. Pero hemos pensado siempre, y no desde hace unos meses, que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban bocados
desde sus momentos germinales, a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado, en la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él, porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político pacífico, que tiene una visión del futuro tan digna de consideración, por lo menos como la nuestra, y el irrenunciable derecho de proponerla a los demás y de trabajar para su consecución sin que ello deba producir nuevos desgarramientos y nuevos traumas, porque se ha garantizado de manera permanente la posibilidad de acceso pacífico al poder. La reforma se debate en el Pleno de las Cortes por el particular procedimiento de urgencia simplificado que ha establecido Torcuato Fernández Miranda. Las discusiones se celebran durante solo 3 sesiones. Se va a proceder a la votación. Llegada la votación, esta se realiza por voto nominal y público, sin que los procuradores tengan otra alternativa que aprobar la ley en su totalidad o rechazarla por completo. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. El señor secretario proclamará el resultado dará cuenta del resultado de las votaciones. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El gobierno, con el rey a la cabeza, ha cruzado el Rubicón. El camino hacia la democracia queda abierto. Las Cortes franquistas acaban de dar luz verde a la reforma política y el régimen de Franco empieza ya a pertenecer al pasado. Comienza la campaña del referéndum. Los españoles son llamados a pronunciarse sobre la ley para la reforma. Pero esta convocatoria nacional, que es un mandato legal, resulta también para el presidente Suárez una auténtica necesidad política. Porque las Cortes franquistas han aceptado la propuesta de Suárez, pero la oposición democrática no. ¿Por qué decimos que no se debe votar en el referéndum? Porque este es un referéndum en el cual no se ha concedido al pueblo español ni una sola de las libertades que reclama. A esas alturas del proceso, la oposición continúa defendiendo públicamente la ruptura y descalifica un referéndum que se va a celebrar sin las mínimas garantías democráticas. Pero la realidad es que tampoco desea de ningún modo hacer fracasar en las urnas el proyecto de reforma. Por eso defiende la abstención. No era un referéndum que ofreciera la mínima igualdad de oportunidades. Nadie podía exponer sus posiciones, hacer actos públicos, etc. Por tanto, era un referéndum con un cierto porcentaje de truco. Claro, a nosotros no nos convenía que el referéndum tuviera como respuesta un no. Y al mismo tiempo, como no estábamos seguros de los planes del gobierno, tampoco queríamos que fuera un enorme éxito. Y por eso, con las otras fuerzas de oposición, decidimos abstenernos. Para poder legitimar políticamente su proyecto, el presidente Suárez necesita, sin embargo, conseguir un amplio apoyo popular.
Por esa razón, la campaña del referéndum busca, antes que nada, la participación masiva de los españoles. Es, en primer lugar, una campaña contra la abstención. Es 20 de noviembre. Se cumple un año de la muerte de Franco. En la Plaza de Oriente de Madrid se celebra una concentración en su memoria. Hace solo 48 horas que las Cortes han dado luz verde al proyecto para la reforma política presentado por el gobierno Suárez. Y ya el sector más radical del franquismo muestra en la calle su indignación por lo que considera una traición del gobierno al régimen. La apelación a los militares para que asalten el poder civil y acaben por la fuerza con el proceso democratizador es un grito que la extrema derecha va a lanzar constantemente durante todo el periodo de transición política. En aquellos momentos, además, los ultras se sienten especialmente animados por el hecho de que en la reciente votación en las Cortes, de los 59 procuradores que han votado en contra de la reforma política, 8 son militares de alta graduación. ...24 de noviembre... El líder comunista Santiago Carrillo, a quien el gobierno ha denegado repetidamente el pasaporte español y que por lo tanto no tiene autorizada la entrada en el país, aparece circulando en coche por Madrid en 2 reportajes, emitidos por las televisiones francesa y sueca. Era ya la preparación para decir estoy aquí, pero además para que los europeos supieran que estaba aquí. Para que los europeos supieran que estaba aquí y me apoyaran. Los mandos de seguridad españoles, desconcertados, se resisten a admitir que el líder comunista está burlando con tanta facilidad los controles policiales. Y durante unos días sostienen que Carrillo no ha estado realmente en Madrid. Yo no sé si Carrillo ha estado tantas veces en Madrid y en España en general, como él dice. Y nos ha tomado el pelo tantas veces como él dice. Pero con que fuera la mitad y exagerara otro tanto, a mí ya desde el prestigio del gobierno y desde el prestigio de la policía y de la Guardia Civil me tenía que parecer una cuestión especialmente grave. ¿Con qué me encontraba yo? Me encontraba con las declaraciones de Carrillo, con determinadas filmaciones que hacían aparecer que había estado por las calles de Madrid. Yo pedía informe a la policía y la policía me decía, señor ministro, todo esto no tiene nada que ver con la realidad, forma parte del aparato propagandístico de Santiago Carrillo y del Partido Comunista. Yo con todo me quedaba con mis dudas. Ni siquiera el presidente Suárez, quien mantiene regularmente contactos secretos con Santiago Carrillo a través de José Mario Armero, ha tenido noticia previa de su estancia en España, que, por cierto, ya dura más de 10 meses. Yo no conocía previamente los movimientos de Carrillo. Nunca hay un pacto de vamos dando paso a paso. No. Hay una audacia de Santiago Carrillo y de los comunistas de dar pasos sin contar con nosotros exactamente y encontrarnos ante una política de hechos consumados. Y sin embargo, este de Carrillo no ha sido más que el primer paso de una calculada estrategia que va a alcanzar su punto máximo al cabo de unas semanas. Carrillo pretende ir forzando poco a poco la mano del gobierno
hasta que éste acabe por aceptar al Partido Comunista en el campo de juego legal de la futura democracia. En ese periodo nosotros editábamos Mundo Obrero y lo repartíamos abiertamente a la entrada de las fábricas, lo vendíamos en los barrios, es decir, como si fuera un periódico legal. Al mismo tiempo, también para asentar la presencia del partido, decidimos lo que no habíamos tenido desde la guerra, hacer carnés y hacer distribuciones masivas de carnés. Y en algunas de esas distribuciones intervino la policía. En una estaba Ballesteros, efectivamente, fue detenido. Creo que desde la comisaría llamó a Armero, Armero llamó a Rosón y Rosón le puso en libertad rápidamente, ¿no? Era un momento en que si nosotros no forzábamos, no nos iban a regalar nada, pero si forzábamos, sabíamos que podíamos conseguir muchas cosas. Esta es su política de puertas afuera del partido. De puertas adentro, Santiago Carrillo decide imprimir un giro definitivo e histórico a la estrategia que el Partido Comunista de España ha venido manteniendo durante 40 años. El 23 de noviembre, el Comité Ejecutivo del PCE celebra una reunión clandestina en un molino habilitado como vivienda en la provincia de Guadalajara. Ese día, Santiago Carrillo plantea con toda crudeza a sus dirigentes que el partido va a empezar a marchar, ha empezado ya a marchar en realidad, por el camino político que ha trazado el presidente Adolfo Suárez. En esa reunión, en la que había por lo menos 30 o 40 personas, yo planteo, y con gran sorpresa, que si el gobierno hubiera anunciado en vísperas del referéndum que todos los partidos políticos iban a ser legalizados, nosotros hubiéramos podido votar sí en el referéndum. Y, puesto que el proyecto reformista del gobierno no solo no es una quimera, sino que es un proyecto viable y, sobre todo, es el único posible, los dirigentes comunistas escuchan en Guadalajara, de labios de su secretario general, que lo que el partido pretende ahora es subirse al tren de la reforma, no derribar el sistema. Bueno, yo creo que los asistentes ya estaban convencidos de que no íbamos a derribar el sistema porque Franco había muerto en la cama, ¿no? Entonces, pensar en ese momento en derribar el sistema era... Lo que pasa es que en política hay también inercia y a un partido le cuesta trabajo situarse en una onda nueva de golpe y porrazo. Si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor. La campaña institucional del referéndum prosigue su marcha entre los vericuetos de la incesante e impredecible actividad política del país. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo quién te obliga, quién puede obligarte a callar. 1 de diciembre. Las fuerzas políticas de oposición agrupadas en la plataforma de organismos democráticos y las fuerzas de la oposición moderada celebran una reunión en la cumbre. Van a intentar ponerse de acuerdo sobre la estrategia que se debería seguir a partir de ahora con el gobierno. El proyecto reformista de Suárez, aprobado ya por las Cortes, ha colocado a la oposición ante una situación muy difícil. Porque en el organismo unitario de la oposición hay partidos maoístas, comunistas, socialistas, socialdemócratas, democristianos, liberales y nacionalistas, además de distintas fuerzas sindicales. Y, naturalmente, sus estrategias frente a la propuesta de reforma del gobierno son tan distintas como sus posibilidades respectivas de pactar con el poder. La desunión de la oposición es evidente ya ante la opinión pública. Sin embargo, tras largas horas de discusión y un considerable esfuerzo político, los más de 60 representantes de la oposición alcanzan el acuerdo. De entrada,
Aceptan todos que la iniciativa política está en manos del gobierno y que por lo tanto se impone la negociación con él. Y partiendo de esa base, elaboran conjuntamente un documento con las condiciones que, en su opinión, el gobierno deberá cumplir para que el referéndum y las futuras elecciones prometidas tengan una auténtica legitimidad democrática. Son estas: que el gobierno reconozca a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales y que reconozca también el ejercicio de hecho de todas las libertades políticas. Que el Estado garantice que se va a comportar con neutralidad tanto en el referéndum como en las futuras elecciones. Que el gobierno garantice también la utilización equitativa de los medios de comunicación del Estado. Que se disuelva el Movimiento, que es una organización política del franquismo. Y que el gobierno reconozca que es necesario dar carta de naturaleza a las exigencias autonómicas de las nacionalidades históricas que integran el Estado español. Los 7 puntos de la oposición, que dibujan el campo político moderado de cualquier país democrático de Occidente, dejan sin embargo definitivamente de lado las 2 cuestiones que nunca hubieran sido aceptadas por el gobierno. Una, la vieja exigencia de que se pregunte a los españoles si desean monarquía o prefieren república. El acuerdo global de la oposición opta implícitamente por no cuestionar la monarquía como forma de Estado para España. Y 2, la constitución de un gobierno provisional que garantice unas auténticas elecciones libres. La oposición admite implícitamente que sea este gobierno el que convoque las elecciones siempre que cumplan las condiciones enumeradas. También tras complicadas negociaciones, la oposición consigue ponerse de acuerdo en el nombramiento de una comisión de representantes para que negocie con el gobierno los 7 puntos aprobados. En la llamada Comisión de los 9 están los socialistas Felipe González y Enrique Tierno Galván, el comunista Santiago Carrillo, representado siempre por Simón Sánchez Montero, dada la condición de clandestino todavía de Carrillo, el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez, el liberal Joaquín Satrústegui, el demócrata cristiano Antón Cañellas, Jordi Pujol por los nacionalistas catalanes, Julio Jáuregui por los nacionalistas vascos y Valentín Paz Andrade por los gallegos. Y finalmente un representante sindical con voz pero sin voto. Yo creo que la comisión de los 9 o de los 10 representaba verdaderamente al país entero. La comisión negociadora solicita inmediatamente audiencia al presidente del gobierno para iniciar la negociación, pero no obtiene respuesta. Adolfo Suárez sabe que necesita imperiosamente el aval democrático que solo la oposición puede proporcionar a su proyecto de reforma. Pero decide no recibir todavía a sus representantes porque espera reforzar su posición política con el apoyo que confía en recibir de los españoles en el referéndum. Este pueblo tiene 5.000 habitantes, un censo electoral de 3.000 votantes y un centenar de militantes de la oposición, y vive fundamentalmente de la agricultura. El gobierno, que en la segunda fase de la campaña pide abiertamente el voto afirmativo para su proyecto de reforma, moviliza en la operación no solo a la propia red administrativa del Estado, sino también a toda la red provincial y local del movimiento, que continúa funcionando todavía a su servicio. Por favor, ¿me pueden decir qué es lo que están haciendo ahora? Pues mire usted, habitualmente se hace este servicio como consecuencia de una orden que tenemos de la superioridad. Pero lo que están repartiendo, ¿qué es? Se refiere a la cosa del referéndum. Es propaganda todo el Sí, referéndum. señor, sí, señor. ¿Y por dónde la distribuyen ustedes? Pues en los comercios y en los sitios más visibles de la ciudad. ¿Y también dan a los transeúntes? Sí, señora, a todo el que se encuentra se le reparte también alguno. Vamos a ver, usted sabe que ahora Claro, se ha sí. convocado un referéndum para aprobar una Sí. ley de reforma. ¿Usted opina que esto va a ser beneficioso para la gente? Lo veo muy bien, sí. Para que todo el mundo se exprese como debe de expresarse. Siquiera que pueda tener libertad para expresarse. ¿Piensa Y usted todo. ir a votar? Yo, mire usted, estoy inútil, pero sí. Ya veremos a ver cómo se arregla eso.
puedo, voy a votar, y si no puedo, pero lo sentiría mucho, ya veremos, a ver. Pues hay de todo. Hay unos que piensan, creo que van a votar la mayoría que sí, lo que pasa que casi todos quieren que esté muy controlado, que haya interventores, que no esté manipulado, y en ese caso la mayoría votarán que sí. ¿Has oído hablar de la reforma política y del referéndum? Sí, lo van a hacer, lo oigo todos los días. ¿Y qué es lo que van a hacer? Votar, soy español. Ya, pero ¿qué quiere el gobierno que votemos? ¿Qué es lo que nos pregunta? Que sí. ¿Que sí a qué? A votar para la democracia, ¿no es eso? ¿Usted está de acuerdo con la democracia? Sí, señor. ¿Usted ha votado alguna vez en su vida? ¿Ha votado alguna vez? Muchas veces. ¿Qué votaba antes? Cuando usted tenía 25 años, ¿qué votaron? Pues el partido que me parecía comacista, había liberal y comacista, yo voté por los liberales. ¿Y ahora va a votar? Sí, señor, se lo he dicho ya, que sí, señor. ¿Y a usted qué le parece la democracia? A mí me parece muy bien. Pero ¿usted sabe que ahora va a haber partidos y eso? Sí, sé que va a haber partido, cuando sea no voy a votar a donde me parezca. ¿No está decidido por nada todavía? Ah, sí, yo por el orden, me gusta siempre. ¿Lo entiende ya? En les grans decisions cal ser-hi presents. Si votes avui, demà podràs decidir. Nolakoa nahi duzun gure etorkizuna izan dadin. Nola lortu arrisku gabe aldakuntza egitea. Referendumari erantzuten baldin badiozu, demokraziaren alde ematen duzu boza. Se respostas ao referéndum, votas a democracia. Galiza agarda a túa resposta. Vota hoy. Podrás decidir mañana. Referéndum nacional, 15 de diciembre 1976. Si votas hoy sí, podrás decidir mañana. Los jóvenes socialistas renovadores del PSOE se disponen a presentar a su partido ante la opinión pública. Saben bien que el rostro que el PSOE ofrezca ahora ante los españoles va a marcar su imagen política para los próximos años. Para el 5 de diciembre, cuando faltan 10 días para que se celebre el referéndum sobre el proyecto de reforma del gobierno Suárez, se convoca en Madrid el 27 Congreso del PSOE. La fecha elegida es también un modo de definición política. Para nosotros el referéndum era claro que era un éxito del gobierno y nos parecía bien. O sea, es un éxito que aceptaba muy bien porque era abrir el espacio político. Pero era verdad también que a la oposición, en general a la Fuerza Democrática, la dejaban en una situación muy extraña. Entonces nosotros queríamos celebrar un congreso. Era el contrapunto del referéndum. Quiero recordar eso porque parece una broma, pero es verdad. Adolfo Suárez ha intentado convencer a Felipe González de que el PSOE se legalice como partido con arreglo a la ley de asociaciones todavía existente. Ello hubiera supuesto un aval político impagable para el gobierno en aquellos momentos previos al referéndum. Pero el líder socialista se niega, porque no admite las condiciones que esa ley pretende imponer a los partidos. Los socialistas celebran pues su congreso como partido ilegal, pero muy tolerado por el gobierno Suárez, además de ampliamente respaldado por el socialismo internacional. Los más importantes líderes socialistas de 3 continentes acuden a este 27 Congreso del PSOE, el primero que se celebra en España desde 1932. Las grandes estrellas internacionales del Congreso son el viejo socialista italiano Pietro Nenni, el francés François Mitterrand, el chileno Carlos Altamirano, el inglés Michael Foot y, sobre todo, el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista y Premio Nobel de la Paz. Sus intervenciones, arropadas por el entusiasmo de los asistentes, evidencian un decidido apoyo internacional a este Partido Socialista renovado, que mide sus primeras armas en la vida política de la España predemocrática. Compañeros, en el difícil camino hacia la libertad de la democracia, podréis contar con nuestra inquebrantable solidaridad.
Después de 37 años de clandestinidad, el PSOE es prácticamente un desconocido en España. Por eso, los dirigentes socialistas despliegan todos los recursos de que disponen para dejar bien definida la identidad de su partido. Lo que buscan es una eficaz presentación en sociedad. Una presentación de verdad, antes incluso de la legalización, una presentación en fuerza de quiénes éramos y qué pedíamos. Romper una barrera, que era la barrera de la comunicación o de la incomunicación, que era extraordinariamente difícil de atravesar y que un hecho de esa magnitud era inocultable, no podía pasar desapercibido. En esta notoriedad buscada, el secretario general del PSOE prescinde deliberadamente del tono fogoso de sus invitados y opta en su discurso de apertura del Congreso por una larga intervención moderada y reflexiva sobre la situación política española. Es difícil contener el grito y hablar con serenidad, pero nuestra situación exige esa serenidad. Exige que asumamos el pasado para superarlo, no para anclarnos en él. Exige que miremos al futuro, sin renunciamientos imperdonables, con afán de justicia, pero no de venganza. Felipe González no es excesivamente crítico con el proyecto reformista de Suárez, al que reconoce indudables méritos políticos y que ha logrado además desconcertar a la oposición hasta el punto de amenazar seriamente su ya escasa cohesión interna. Es evidente que en la oposición democrática existe una crisis profunda. Es, sobre todo, una crisis de adaptación. Hemos dicho anteriormente que el motivo fundamental de la crisis radica en el anuncio del proyecto de reforma política por el gobierno Suárez. En el mismo se contienen varios pasos de importancia política innegable en los que la oposición se ve envuelta y a los que se verá obligada a responder. Ante un auditorio notablemente radicalizado por tantos años de militancia clandestina, el líder socialista anuncia claramente su disposición a negociar con el gobierno, aunque manteniendo siempre como objetivo irrenunciable la instauración de una auténtica democracia en España. Mantener una actitud de automarginación, de entreguismo, o lo que es lo mismo en sus efectos, de política del todo o el nada, puede acentuar la crisis y retrasar el proceso de transformación democrática de nuestra sociedad. Es necesario insistir en nuestra reivindicación de una alternativa democrática limpia, o como hemos dicho en otras ocasiones, es necesario insistir en que estamos dispuestos a negociar el proceso de tránsito de la dictadura a la democracia, pero no el objetivo democrático mismo. En contraste con la moderación de las palabras de Felipe González, las resoluciones aprobadas en el Congreso tienen un tono mucho más radical. En su resolución política, por ejemplo, el sector más izquierdista consigue introducir por primera vez el término marxista en la definición ideológica del partido. Una calificación que no aparece siquiera en el programa máximo del PSOE y no está tampoco en los estatutos de ningún partido socialista europeo. El 8 de diciembre se clausura el 27 Congreso del PSOE, con el triunfo de la línea política que Felipe González ha marcado para el futuro de su partido, y por encima también de las críticas del sector más radical, que considera excesiva la influencia socialdemócrata en la dirección del partido. Faltan 7 días para el referéndum. ...10 de diciembre, viernes. Alrededor de 70 periodistas nacionales y extranjeros son convocados de modo misterioso por el Partido Comunista de España en distintos lugares de Madrid. Al cabo de varias horas de complicados itinerarios por las calles de la ciudad y de una larga espera en un piso del centro, hace su entrada en escena ante el estupefacto silencio de los periodistas Santiago Carrillo Solares. Quiero pedirles a todos ustedes perdón
por haberles hecho esperar, aunque creo que ustedes se dan cuenta perfectamente de las razones de esta espera y que ese perdón le tengo por anticipado. Lo verdaderamente espectacular de esta rueda de prensa no son las declaraciones de Carrillo, que tienen un tono francamente moderado, sino el hecho mismo de que Carrillo celebre una rueda de prensa en pleno centro de Madrid. El líder comunista vuelve a retar públicamente al gobierno Suárez con este movimiento, más audaz que ningún otro de los anteriores. Es que en aquellos días se celebraba el Congreso del Partido Socialista, se había celebrado el Congreso de la UGT, y yo tenía que decir, aquí estamos nosotros también. La rueda de prensa ya es el poner las cosas sobre la mesa y el dar jaque. Yo me entero de la rueda de prensa que se celebra, creo, un viernes de Consejo de Ministros, porque yo recuerdo en este momento el golpe que para mí supuso delante de todos mis compañeros de gobierno. Hombre, que aunque me miraran con cariño y con simpatía, también me miraban con un poco de coña, dada la broma que se le estaba gastando a la policía y a la Guardia Civil, la existencia de esa rueda de prensa. Bueno, a partir de entonces tengo que tomar medidas, no tanto para detener a Carrillo, aunque eso fuera la medida técnica, cuanto para recuperar el prestigio de la policía y de la Guardia Civil, singularmente la policía, que la que tenía más competencias en esto. A partir de ese momento deciden ir a por mí y yo soy consciente de ello. Yo he echado ese jaque con la idea siguiente: bueno, o esta gente se lo piensa, se da cuenta de que detenerme a mí es un problema para ellos, aquí y en Europa, y hace la vista gorda, y yo ya empiezo a salir públicamente en este país de una manera natural, o bien me detienen. Y si me detienen, pues yo voy a ser una patata caliente en las manos de ellos. Y van a tener que soltarme. No pueden, después de lo que ha dicho Suárez al presentar el gobierno, después de los discursos y las declaraciones públicas, no hay ninguna base legal para tenerme a mí en la cárcel. Una vez que ha modificado la línea del partido y lo ha hecho entrar en el camino del reformismo, Carrillo ya tiene prisa por conseguir la legalización, el único logro capaz de justificar de un plumazo la renuncia a la estrategia política del PCE de los últimos años. Pero Santiago Carrillo no tiene todavía la seguridad de que los demás partidos de la oposición democrática vayan a defender hasta el final la legalización del Partido Comunista antes de las elecciones. Es cierto que, en última instancia, todas las fuerzas de oposición coinciden en que la democracia no puede excluir al Partido Comunista. Pero donde ya no se ponen de acuerdo es justamente en el momento más oportuno para legalizar al PC. La cohesión interna de la oposición es ya muy escasa y numerosas formaciones políticas están dispuestas a negociar con Suárez los términos de su participación en las futuras elecciones sin dejarse condicionar demasiado por la situación del Partido Comunista. Por esa razón, Carrillo decide jugar en solitario una partida de ajedrez contra un único contrincante: el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Su táctica es la ya conocida. Por un lado, la de ofrecer a través del contacto con los intermediarios toda la colaboración política al proceso democratizador. Por otro, forzar a Suárez la mano y obligarle a reaccionar ante los envites que le lanza el líder comunista. ¿Qué hace a partir de este momento Santiago Carrillo? Santiago Carrillo regresa a uno de los domicilios que tiene en Madrid. Esta tarde se pone a escribir en uno de los libros que está haciendo y el resto de los días va a continuar teniendo entrevistas y reuniones para discutir y elaborar en conjunto con sus camaradas las
la política del partido en estas condiciones. Faltan 5 días para el referéndum. ¿Piensa usted votar en el próximo referéndum del día 15? Sí. Es obligación de todo español, ¿eh? ¿Cree usted que el referéndum va a ser más o menos igual de honesto políticamente que los otros referéndums anteriores? Pues no, yo creo que va a ser diferente. ¿No piensa usted votar entonces en el próximo referéndum? No. ¿De cuál de estas condiciones podría depender de que votara usted? ¿De cuáles sean de que las fuera sinceramente democrático. La dos. Y he votado más veces. Sí, esto es. Sí. Así que ya tengo aquí el voto. ¿Cree usted que el referéndum contribuye a desmontar el régimen franquista? Evidentemente en cierto grado. Sí. Será una cosa evolutiva en su punto. A esas alturas del mes, el gobierno dispone de varias encuestas que dan como seguro un muy amplio triunfo del sí en el próximo referéndum. Adolfo Suárez tiene ya la seguridad de que va a contar con el apoyo masivo de los españoles a su proyecto de reforma. Y ello a pesar de todos los sobresaltos que está proporcionando la vida política y que no han terminado aún. Perdonen que les molestemos. Mire, estamos haciendo un estudio de opinión pública. Gracias. Esto es lo que más te fastidia. No te jorobe, pero la gente que tiene una opinión y... 11 de diciembre, sábado. El presidente del Consejo de Estado y consejero del Reino, Antonio María de Oriol y Urquijo, es secuestrado a punta de pistola por un comando terrorista de los Grapo. La noticia conmociona a España entera y supone para el gobierno un golpe muy duro de consecuencias políticas claramente desestabilizadoras. Las graves dimensiones de este secuestro no se derivan tan solo del hecho de que se trate de un alto representante de las instituciones del Estado, sino también de la personalidad política del secuestrado. Antonio de Oriol es un personaje muy influyente entre los sectores más inmovilistas del sistema. Antonio Oriol pertenecía a una familia que no pasa desapercibida en la sociedad española. Era un personaje de los combatientes de la guerra civil en el lado triunfador, medalla militar individual. Podía ser un poco el banderín de enganche de, volvemos a lo de siempre, de buena parte del búnker de los ortodoxos del sistema respecto de un gobierno al que miraban con desconfianza por la apertura política que había iniciado y al que le negaban legitimidad porque no era capaz de ofrecer una mínima seguridad que cualquier gobierno debe de ofrecer. Pocas horas después del secuestro de Oriol, en el diario El País se recibe un mensaje de los terroristas. En una cabina telefónica de la calle de Alcalá encontrarán un comunicado. Está firmado por el Grapo, Grupos de Resistencia Antifascista 1 de octubre. El Grapo es el brazo armado de un partido desconocido para el gobierno, pero con un inquietante nombre habida cuenta de las circunstancias políticas del país. El partido que mueve a los terroristas del Grapo se llama Partido Comunista de España Reconstituido. La condición de los Grapo para liberar a Oriol es que el gobierno ponga en libertad y envíe a Argelia a 15 presos, pertenecientes unos al Grapo, otros a ETA, otros al FRAP y uno a la Unión del Pueblo Gallego. En caso contrario, dice el comunicado, nuestra organización está preparada y dispuesta a todo. Faltan 3 días para el referéndum. Si voy a estar moviéndome. 14 de diciembre, víspera del referéndum. El presidente del gobierno se dispone a apelar al sentido común y a la serenidad de los españoles para pedirles que apoyen el proyecto democratizador de España a pesar de los pesares. Señoras y señores, buenas noches. Hoy la nación está pesadumbrada por la noticia del secuestro del presidente del Consejo de Estado y consejero del Reino, don Antonio María de Oriol y Urquijo. Ante esta criminal acción, como ante cualquier otra planteada como chantaje o coacción,
este Gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga imponerse a un Estado de Derecho, que la intimidación trate de apoderarse de una sociedad que conquistó muy trabajosamente su paz, o que estos hechos, tantas veces inevitables en el mundo de hoy, sean manipulados desde perspectivas interesadas de grupos. Que nadie interprete la serenidad como falta de decisión. Quiero asegurarles que el Gobierno que presido está firmemente decidido a continuar su andadura, porque espera encontrar el apoyo de la mayor parte del pueblo para conseguir que todos los españoles puedan seguir caminando hacia el futuro, no solo sin sentirse heridos, sino con la frente alta y la conciencia limpia. Mañana, señoras y señores, gobiernan 22 millones de españoles. Mañana comienza, si su voto es afirmativo, una nueva etapa histórica basada en la soberanía popular. Vamos a abrirle la puerta al mandato del sentido común, con rigor, con realismo, pero también con ilusión, porque estoy firmemente convencido de que es posible la consolidación en paz de este gran pueblo que se llama España. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.